Ustedes saben que entre el periodo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay un vacío de 400 años aproximadamente, ¿no? 400. El estudioso judío Josefo es el que narra todos esos 400 años de historia horrorosa que vivió el pueblo de Israel. Y el último profeta, o sea, el nexo para el Nuevo Testamento es el profeta Malaquías, ¿no? El profeta Malaquías tiene 4 capítulos nada más en su libro, que es el último, y escribe porciones muy, muy precisas, ¿no? Primero habla el primer capítulo de la esperanza para Israel, y después dice que van a entrar en disciplina, y después habla el tercer capítulo acerca del diezmo, que es importante saber qué es lo que es el diezmo, y en el cuarto, en el último capítulo, habla acerca del advenimiento del día de Jehová, el día del Señor, ¿no? Y imagínense 400 años del tema central que vamos a tocar, porque Dios todo lo tiene meticulosamente calculado. Yo siempre digo, Dios nunca llega tarde, sino siempre llega a tiempo. Y fue así como que Él, los últimos versículos de esta profecía, habla de la venida de Jesús, ¿no? Dice en el capítulo 4, no le puse eso solamente para ganar tiempo, dice la palabra de Dios, el 4, dice la palabra de Dios, que habla de la venida del Señor Jesús, ¿no? Dice en el versículo 2, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá, dice, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El cuarto dice, acordado de la ley de Moisés mi siervo, el cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo. Hoy día la pastora abrió con una porción de ese encargo que le dio Dios a Moisés, y hoy día hemos recopilado un poco de esa enseñanza de las profecías que le dieron a Moisés. Y el versículo 5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y termina este capítulo, que es el último versículo del Antiguo Testamento, y después vienen los 400 años de vacío, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, amados hermanos, en este pequeño texto bíblico hay una enseñanza tan grande. ¿Por qué? Se anuncia primero una más de las profecías que están en el Antiguo Testamento, que cerca de 25 profecías que hablan de Jesús, de su venida. Hoy ya la pastora también hizo mención. Y habla prácticamente en estos dos últimos de 2 familias que Dios usó para la venida de Jesús. Todos sabemos que el versículo 5 que dice, he aquí yo envío el profeta Elías, todos nos referimos ¿a quién? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene de una familia, de un matrimonio de Zacarías y de Elizabeth, ¿no? Y todos sabemos que el ministerio que tuvo el profeta Juan el Bautista fue el anunciar la venida de Jesús y preparar el camino. Por eso yo siempre digo que en estos tiempos que nos ha tocado vivir y que nosotros también estamos anunciando la segunda venida de Jesús, ¿qué tenemos que tener? El mismo espíritu de Elías, los anunciadores de la venida de Jesús. Y en base a la profecía, no porque se nos alegra o nos emocionamos, sino por lo que está escrito. Entonces, este matrimonio de Zacarías y Elizabeth fue prácticamente el previo para anunciar, ¿quién? La venida de nuestro amado Jesús. Y se termina este libro de Malaquías, la última profecía, hablando, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo, esta porción, yo lo viví de cerca, porque yo era reacio a las cosas del Señor cuando me comenzaron a predicar. Tenía mucha resistencia, ¿no? Pero Dios usó a mi esposa, pero también a mis hijos. Los hijos jugaron un papel importante, muchos conocen a mis hijos, y los 2 me comenzaron a hablar de niños, ¿no? Y llegó el tiempo
que el Señor hizo caso, o sea, escuchó la oración de los niños y yo vine a los pies del Señor. O sea, ¿para qué? ¿Para qué dice la palabra de Dios? Porque dice, cuando tú tienes a Jesús, cortas la maldición generacional, porque es el único que puede cortar la generación de maldiciones que viene por las familias que no conocen y que son reacios a recibir a Jesús, el Salvador de la humanidad. Porque dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo el que en él cree sea salvo. Bien, con ese preámbulo, ahora vamos a centrarnos en el tema central. El título del retiro se llamó José Varón Justo, es lo que se ha anunciado también en el anuncio de la iglesia, y es una gran verdad de que este varón, así como Zacarías, era el sumo sacerdote en la época, o sea, que le tocó servir, porque los sumos sacerdotes servían y entraban al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año el sumo entraba al lugar santísimo para recibir la palabra de Dios para el pueblo. Y también presentar, ¿qué cosa? Todos los sacrificios, los holocaustos, para que sean aceptos. Si no eran aceptos, dice el sumo sacerdote, moría en el lugar santísimo. Pero gracias a Dios, que Dios tenía preparado a este varón, y todos ya sabemos que Dios lo usó poderosamente porque fue el padre de Juan el Bautista. Pero otro varón que dice la palabra de Dios, que también fue un varón justo, es José, del cual no se menciona mucho en los evangelios, ¿no? Dice la palabra de Dios en primera de Mateo 19:20, pero vamos a centrarnos, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, difamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Se imaginan semejante decisión de José exponer su propia vida y la vida de su amada esposa, de ser lapidados? Porque la ley era así tan cruel y fuerte, que ellos, los dos, se exponían a ser lapidados, o sea, pedradas. Entonces, acá vemos, si Dios dice en su palabra que era un varón justo, es porque Dios conocía su corazón. ¿Quién conoce el corazón de todos nosotros? Dios, el único que conoce el corazón de nosotros es el Señor. Y Dios dice que se registre esto porque este joven, porque en esa época era joven, todos sabemos, la edad más o menos de la Virgen María era alrededor de entre 15 y 17 años. Esa era la edad de la doncella, de María, ¿no? Probablemente José tendría unos 10 años más, porque más o menos esa es la relación que existía con los judíos, que el esposo era 10 años casi mayor que la esposa, ¿no? Entonces, José, el esposo de María, es una figura fundamental en la historia de la salvación del mundo, en la historia de la redención. Por eso que nosotros tenemos que saber esto, porque es muy importante. Poco se sabe porque poco se ministra, hay muy pocos versículos, ¿no? Su primera aparición figura en la porción que acabamos de leer en 1 Mateo 1:19, ¿no? Cuando se entera del embarazo de María y la forma como quiso actuar para dejarla. Y segunda, su última aparición, cuando Jesús tenía 12 años. Cuando Jesús tenía 12 años, se va al templo, ¿no? Y todos sabemos que Jesús se les perdió porque eran tan numerosas las multitudes que acudían en cumplimiento a las leyes establecidas. Y también ahora vamos a ver que José y María tenían una familia numerosa. A muchos les va a caer de repente sorpresa, pero es la verdad. José y María no solamente tuvieron a Jesús, sino tuvieron más hijos. Entonces, aunque se escribe poco de José, porque más o menos figura, dice, muy probable que murió cuando Jesús tenía 13 o 29 años de edad, porque de ahí nunca más se habla de José. Entonces, pero lo que sabemos sí que si el Señor remarca que era un hombre justo, obediente, noble, sensible a Dios y fundamentalmente tenía una obediencia a toda prueba, es una gran verdad. Porque vamos a ver seguidamente cómo es que este hombre obedeció al pie de la letra, o sea, todo lo que el Señor le hablaba para que
que no tuviera ningún tropiezo y ningún error, porque, ojo, que un error que él hubiera cometido iba a ser fatal para su familia, que el Señor le había encargado. La familia también nos dice que era carpintero, ¿no? Tenía oficio, un artesano. Está en Mateo 13:55. Vamos a ver, dice la palabra de Dios que él era carpintero y también sabemos que él enseñó a Jesús a ser carpintero, ¿no? Dice, Mateo 13:55 dice, ¿qué decían los hombres de la zona de Galilea, ¿no? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ya en esos tiempos, ya la manifestación de la sabiduría, aparte su crecimiento en estatura y su sabiduría era una cosa asombrosa, que no tenía una explicación sencilla acerca de lo que él era, ¿no? Entonces, eso nos conlleva a nosotros a desafiarnos, ¿no? Todos sabemos que él no predicó, no escribió nada, solamente cuentan de lo que él era un varón justo. Entonces, que era descendiente del rey David, sí, para que se cumpla la palabra, estaba profetizado que el Mesías tenía que ser descendiente de ¿quién? De la tribu de Judá. Y por las dos ramas, tanto de José como de María, eran descendientes del rey David. Carpintero de profesión, acabamos de ver que toda la gente lo conocía como el carpintero. De condición humilde, al presentar a Jesús en el templo su ofrenda, correspondió a lo que ofrecen los pobres. O sea, no nos olvidemos de esta condición que es muy importante, que también remarca mucho en nuestra vida como siervos de Dios o como seguidores de Jesús. ¿Cuál era, qué dice la palabra? Era humilde, porque su ofrenda correspondía solamente a presentar, cuando presentó a Jesús, ¿qué cosa? 2 palomitas. Y según la ley, dice, vamos a ver en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículos 6 y 8 dice, mira lo que dice la palabra, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno por holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Se imaginan la condición de José? Pero, ojo, que esta parte de su historia es una cosa muy importante para todos nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque José era un hombre, un varón justo, que era meticuloso, cuidadoso de las cosas de Dios, de las ordenanzas, de los estatutos, los mandamientos. Entonces, al presentarle en su condición de hombre humilde dos palomitas, como su ofrenda para el holocausto y el sacrificio, que nos da a entender que él no escatimó, o sea, los pocos recursos que tenía, presentarse al Señor. Hoy día, por eso que hemos entrado, no es por coincidencia, porque el Señor no hay ninguna coincidencia, nos está hablando del profeta Malaquías. ¿Y qué dijo el profeta Malaquías? Sobre los diezmos, sobre las ofrendas, que todo el pueblo, todo el mundo que vos dice, le ha robado. O sea, ricos y pobres. Y eso es una cosa muy importante que nosotros meditemos en nuestros corazones, amados hermanos. Robarle a Dios es una cosa muy peligrosa. Ustedes se dan cuenta todo ese tiempo de 400 años que este pueblo sufrió. ¿Por qué? Porque esta profecía está escrita, porque ya, ¿cómo estaría el pueblo de Israel? Que ya no diezmaba y ya no ofrendaba. Y les vino una época horrorosísima. Si ustedes en la historia leen, esos 400 años significó muchos años de sufrimiento porque los griegos tomaron control de toda esa zona y los juzgaron de una forma increíble. Hay un hombre, Antíoco, que entró y sacrificó en el lugar santo un cerdo. Imagínense 400 años de ese sometimiento cruel de los griegos. Pero no solamente terminó ahí. Vinieron, ¿qué cosa? Los romanos, porque los romanos eran otro imperio cruel, que destrozaron también a Israel, Jerusalén. Entonces, la desobediencia
o sea, a las cosas que Dios estableció en su palabra, puede acarrearnos grandes prejuicios y nosotros no nos damos ni remotamente idea de que por qué estamos pasando enfermedades, problemas. Bueno, no es necesario repetir, porque la pastora siempre nos encarga que le peguemos una miradita a Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Así que, amados hermanos, acá en esta enseñanza de la condición de José nos enseña que él daba. Y ustedes se dan cuenta que este hombre, tú sabes que cuando nació Jesús, se levantó, ¿quién se levantó? Herodes, y quería que matar a todos los niños menores de 2 años. Y imagínense un hombre de esta condición movilizarse desde la zona de Galilea hasta Egipto con sus recursos propios. Pero, ¿cuál era el encargo? Estaba creando, estaba cuidando al Salvador del mundo. Dios se había empeñado una confianza increíble en este hombre. Y Dios empeña, esto que sí es muy importante, amados hermanos, Dios empeña una encomienda al quien va a cumplir. Al que no cumple, no le va a dar una encomienda. Y eso que sirva para atesorar a nuestros corazones. No vamos a recibir una encomienda de Dios si es que Dios no ve en nuestros corazones todos estos actos de esta enseñanza, de este hombre humilde, sencillo. Si no, las consecuencias son... No escatimó. Imagínense 2 años estar en Egipto y siendo carpintero. No creo que haya llevado todas sus herramientas porque no tendría ni camellos para cargar todo su taller de carpintería para Egipto. Porque Dios depositó una gran confianza en un hombre humilde, ¿no? Y después, un hombre temeroso de Dios. Hombre justo, buscaba agradarle en todo, caminó en obediencia, siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de las circunstancias, lo que le estoy contando. Firme a sus principios y creencias, sujeto a las normas y leyes establecidas. Hoy día, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros infringimos a la SUNAT el pago de impuestos? Nos dan poquísimos plazos para poder pagar la deuda del impuesto a la renta y el impuesto de ventas. No nos da más plazo. Imagínense, con ellos sí somos cumplidores y a veces con las leyes de Dios, ¿qué pasa? No cumplimos. Y no nos damos cuenta, a veces por ignorancia, que estas cosas trascienden mucho más allá de lo que uno se imagina, porque estamos hablando de cosas espirituales. Y ustedes saben que las cosas naturales se van a quedar en la tierra, pero lo que va a trascender, ¿qué cosa es? Las cosas espirituales, ¿no? Entonces, amados hermanos, otra cosa muy importante, vamos a revisar, porque vamos a Deuteronomio 22, dice el riesgo, o sea, cómo expuso su vida, la vida de él, como la vida de María, para decir, quiero salir. Y Dios le dijo, no hagas tal cosa, José, obedece, tienes que hacer esto. Porque el hijo que está en el vientre de María es concebido por el Espíritu Santo. Entonces, tranquilízate, no hagas. Porque mira lo que dice la ley. En Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, vamos a leer, dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. ¿Se acuerdan el pasaje cuando se le presentaron a Jesús la mujer adúltera? Es un pasaje muy conocido, ¿no? Todo el mundo quería apedrearla, niños y mayores. Y todos sabemos que los hombres injustos no estaban presentando al hombre que también había cometido la falta. Porque lo justo hubiera sido que hubieran traído al hombre y a la mujer para que a los dos lo apedreen. Pero estaban trayendo solamente a la mujer. ¿Y qué le dijo a Jesús? Bueno, yo no me opongo, yo he venido a cumplir la ley, yo no he venido a abrogarla. La ley se tiene que cumplir sí o sí, porque es la ley establecida por mi Padre. Pero que tire la primera piedra, el que no tiene pecado. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene tanto poder que inmediatamente entra a tu corazón y te redarguye de una forma increíble que te pega una reseteada
si eres sabio, y ¡pum! Y tienes que reaccionar. Porque si no reaccionas, simplemente no estás entendiendo nada. Amados hermanos, este retiro fue precioso por eso, porque hemos hablado de un hombre, prácticamente un anónimo, un héroe anónimo, que está en la vitrina de la fe, ¿no? Entonces, acá podemos ver que cuando Dios le dio las órdenes a José, es similar a un hombre de fe, porque la obediencia está relacionada a la fe, ¿o no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es creer. No es, dice, no, es como otro dice, amor, la fe ciega. No, no. Es a la palabra de Dios, a los mandatos de Dios. Por eso que cuando nosotros estamos en una iglesia, o sea, los cristianos, realmente en el tiempo tenemos toda esa transición de ser niños recién nacidos, pasan a niños, después a jovencitos y adultos. ¿Qué es lo que se afina en todo este caminar? ¿Han visto por qué le dicen a los niños el lenguaje materno cuando está en la madre? ¿Por qué aprenden los niños el lenguaje materno primero? Porque el niño está unido a su madre, ¿no? Y le está escuchando continuamente la voz ¿de quién? De su mamá. Y eso se le está yendo a la memoria al niñito. Por eso cuando sale lo primero que dice el niño es mamá. Y es así sucesivamente que nosotros cuando estamos en esta transición, en este peregrinaje, que estamos siendo, creciendo en la fe, conociendo la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender. ¿Y qué se va a afinar? Nuestros oídos, nuestra vista y nuestro corazón. Porque la palabra de Dios que dice es perfecta, que tiene poder de transformar el alma. Entonces, acá tenemos la obediencia de José es similar a esa fe que prácticamente supera cualquier expectativa. Era un hombre obediente, ¿no? Y todos sabemos que una cosa muy importante, lo que al principio les decía, ¿cumplió su rol de padre o no? José cumplió un rol de padre, lo mismo que María. Porque contra lo que la gente dice, pues usted sabe, nosotros venimos de la religión tradicional, de las costumbres que nos han enseñado, pero ¿habrá algo que se pueda refutar a la palabra de Dios? Nada. El que tiene un oído dócil, el que tiene un corazón receptivo, un corazón ya que sabe que ha sido redimido, que ha sido expiado, va a entender todas estas cosas. Y vamos a comprender que ese matrimonio de José y María tuvo una familia, ¿qué cosa? Numerosa, ¿o no? ¿Ustedes han visto ya las familias judías o no? ¿Se dan cuenta por qué son numerosos? Yo el otro día fui a visitar a Mayra, ¿no? Y me quedé sorprendido, un matrimonio jovencito con 7 niños, una sobre otra. Tenían una, y en el cochecito los dos, pues, eran judíos. Hoy día, y en el retiro hablaba con dos esposos jóvenes también. Dice que con uno están, pero los hombres que no pueden. La mujer le mira a los ojos y al cambio de señal ya tienen que desaparecer, tienen que irse. Imagínense con José y María con 10 hijos. ¿Qué cosa cumplió? Un rol de padre como Dios había establecido en su palabra. Es increíble. Él crió a sus hijos. Ahí está. Jacobo, Juan, José y Judas. Sus 2 hijos escriben su carta en las epístolas de Santiago y la epístola de Judas. Y no se habla de las mujeres, porque los judíos en ese sentido no hablaban de las mujeres, pero tenía como 10 hijos, imagínense. El padre ejemplar. La economía y ellos hacían, y encima José y María hacían homeschool, por si acaso. Porque así dice la Biblia. Porque cuando le preguntaron a los fariseos, los estudiosos de la ley, le decían, oye, ¿y de dónde sabe tanto? ¿No? Esa ishmica, ese rostro que irradia esa luz, esa paz, ¿de dónde viene? Todos querían hacerle caer. Nadie le pudo hacer caer. Porque ustedes saben que en la educación judía, hasta los 15 años es como que terminar la secundaria. Ellos empiezan de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15. Los que se van quedando y no dan para más adelante, aprenden el oficio del papá. Pero los que llegan a pasar el high school o terminan la secundaria a los 15 años,
pasa el último tramo. El último tramo es de los 15 a los 30 años. Ese tramo se llama el periodo del rabinato. Estudian para ser rabinos. Por eso que el ministerio de Jesús empezó a quedar a los 30 años, porque no podía empezar antes. Y la gente se sorprendía por la sabiduría, esa gracia especial, porque la palabra narra solamente cuando era niño, dice tenía 12 años, porque a los 13 años un joven judío, ¿qué cosa es? ¿Es niño o joven? Es joven. La juventud para los niños judíos empieza de los 13 a los 19 años. Amados hermanos, acá Dios nos está enseñando de que, ojo, cómo es que Dios deposita su confianza en un varón justo y en esa virgen. Ustedes saben cómo se sorprendió María cuando tuvo la visitación del ángel, ¿no? Se sorprendió y dijo, sierva, su sierva hará. Y bueno, invito a los hermanos de la alabanza. Dios está buscando en estos tiempos lo mismo, hombres y mujeres, pero sobre todo varones. Porque un hogar, qué bueno que los varones hemos estado en este retiro, que, amados hermanos, tenemos un llamado especial, todos los varones, los hombres, de ser la columna de la casa. Y ustedes saben que cuando no hay varones que se levanten en una casa, ¿a quién levanta Dios? A las mujeres. Pero el rol principal ¿de quién es? Del hombre. Es el hombre que tiene que dar la talla para esto. Pero por eso que esto es muy importante para que nosotros los varones somos desafiados. Yo he sido desafiado hace 26 años a ser la cabeza de mi casa. Los primeros años rengueaba un poquito, pero llega un momento porque una vez que la palabra de Dios comienza a entrar a tu corazón, tú verdaderamente asumes tu rol. Y Dios no se retracta de ninguna de sus promesas para ese varón justo que quiere levantarse como la cabeza y la columna de su casa. Te respalda Dios. Y eso es lo que les quiero decir a los hermanos. Y esto también para las mujeres, porque a veces hay una ausencia notoria de varones en las casas. Y pues Dios levanta mujeres. La pastora es un ejemplo. Nosotros somos una iglesia liderada por una pastora, ¿no? Y vamos en 1 Corintios 11:1, ¿qué decía Pablo a la iglesia de Corintios? Dice, yo imito ¿a quién? A Cristo. Y ustedes me tienen que imitar a mí. ¿Por qué? Porque yo, soy, no es que se quería digno, pero todos sabemos, ¿quién puede cuestionar el testimonio del apóstol Pablo? Nadie. Él llevaba la firma de Jesús en su cuerpo. Y no solamente en su cuerpo, sino no le interesaba. Decía, todo lo que había alcanzado lo tenía por basura. Pero miren, una cosa preciosa. 1 Corintios capítulo 1, versículos 27 y 29. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios depositó una confianza increíble en José, y ese varón justo no lo decepcionó. Por eso que está en la vitrina de la fe. Ese varón justo no lo decepcionó. Entonces significa que hay hombres que pueden decepcionar. Pero lo agradable, lo bueno de Dios es que es un Dios, ¿qué cosa? De oportunidades. Dios dice en su palabra, sobre José, Dios habló y José oyó. José lo hizo, lo que Dios le pidió, sin hacer reparos, sin hacer gestos de desaprobación, sin hacer preguntas. ¿Qué ejemplo que tenemos acá? Dios nos ha hablado muchas veces a través de su palabra. Hemos entendido su mensaje, pero no hemos obedecido a sus mandatos. No se olviden, José tenía 10 hijos y Dios le encargó que cría a su unigénito, al Salvador del mundo, y lo crió bien. Llévalo ya, protéjalo, retórnalo. ¿Qué hay? Críale, enséñale a ser carpintero. Enseñó. Pero no solamente él, sino a todos sus hijos. Porque era una familia, ¿qué cosa? Virtuosa. Y eso es lo que quiere Dios en estos tiempos. Que esas familias
disfuncionales, esas familias que hoy día no están honrando al Dios como debe ser, Dios es un Dios de oportunidad. Hoy día Dios quiere que todos hagamos un voto, así como en el retiro de varones. La mayoría de varones han hecho esa promesa de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Porque hemos visto en el ejemplo de José, ¿qué cosa? Que le ordenó, se fue a Egipto. Imagínate, un hombre pobre, que habrá llevado su mochilita. Nada más. Pero confío en Dios, porque Dios es el proveedor de todo. Porque, ¿han tomado desayuno hoy día o no? No han tomado desayuno. ¿Ves? La mayoría no han tomado, se han venido muy rápido. ¿Qué dice el Proverbio 3:5, el del día? Fíate de Jehová. ¿Qué dice? Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el Señor no hay coincidencia. Y Dios dice su palabra, también creo que es el 3:23, no me acuerdo ahorita, es así como el Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima con Jehová, con Dios, ¿con quién es? Con los que le temen. Y con los que le temen, ¿qué dice Dios? Les revela todo lo que va a hacer. ¿Cuántos de ustedes, a ver, vamos a pararnos, vamos a cantar este cántico? ¿Cuántos de ustedes ahora quieren decirle, Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer temerosa de ti, quiero tener esa comunión íntima, porque no quiero ya andar de tumbo en tumbo, quiero ser hombre y mujer de victoria en victoria? ¿Por qué? Porque estoy cansado. Ojo, 400 años de esa oscuridad, esa época. Los invito para que vean cómo lo trataron los griegos y cómo lo trataron los romanos. Hermano, es difícil, pero hoy día en el Señor, ¿qué cosa es? Posible. Así que vamos a entonar este cántico, que es un cántico que yo los invito a todos ustedes, pero no solamente como un simple cántico, sino como un cántico como una oración, como una súplica. Dice esta palabra de Dios, dice este cántico, dice, ¿no? Dice, quiero entregarte mis sueños. ¿Quién no tiene sueños? Creo que todos anhelamos. Yo tengo muchos sueños, pero yo no puedo esperar que mis sueños, o sea, cruzado de brazos, ¿no? Dice, tu voluntad hace en ellos, mi corazón te lo entrego. José hizo la voluntad de Dios y le entregó su corazón, cueste lo que cueste, porque él le fue expuesto a ser muerto, lapidado a pedradas. Y lo último, para entonar este cántico, ¿qué dice este cántico, esta oración? Enamórame de ti, Señor. Yo le pido continuamente, es eso, quiero enamorarme más del Señor. Porque, ¿se acuerdan cuando hemos vivido nuestro periodo de noviazgo, no? O sea, yo a mi gacela le bajaba, creo que quería bajarle la luna, pero enamorado. Pero imagínate, ella es mi gacela y mi esposa. Pero, amados hermanos, acá este enamorarse es a Dios. ¿Por qué? Porque con Él vamos a trascender, vamos a pasar, ¿qué? A la eternidad. Vamos a vivir toda la vida. Como decía la pastora cuando hoy día aperturó. O sea, hoy día estamos acá como unas arras, como una preparación. Pero verdaderamente, amados hermanos, cuando estemos ya en el cielo, no hay llanto, no hay enfermedad, no hay dolor de cadera, de hueso, ni nada de nada. ¿Qué va a ser nuestra vida en el cielo? Y alabanza continua. ¿Y qué pasa cuando hay alabanza? Hay un gozo continuo, pues. O sea, es un cántico de alegría, de gozo. O sea, estar gozosos. ¿Parcialmente o continuamente? Continuamente. Por eso dice la palabra de Dios en una epístola que Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, estad en todo tiempo, ¿qué dice? Gozosos. Así que vamos a entrar en este cántico y los que quieren decir en su lugar, Señor, yo quiero enamorarme más de ti. Cámbiame, renueva. No quiero seguir siendo igual. No quiero que sea un domingo más, un 3 de noviembre de 2024. Religiosamente hemos venido a tu servicio, hemos cántico, pero Señor, si hiciste con José un hombre humilde, pobre, ¿cuánto más puede hacer con nosotros que hoy día a veces nosotros estamos en mejor posición que José? ¿Pero qué se necesita? Un corazón dócil, un corazón que se incline para la cosa del Señor, un corazón que se entregue, un corazón, en resumidas cuentas, enamorado totalmente del Señor. Amén. Gloria a Dios.